¿Algo que manifestar? Sí, su señoría. Pido permiso para ponerme de pie. Adelante. Su señoría, satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que esta agencia del Ministerio Público solicita oportunidad para vincular a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que de los antecedentes de investigación se desprende la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la imputada lo cometió. Y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalo los siguientes antecedentes. El día 21 de diciembre del año 2014, la imputada Raquel Castillo Padilla se encontraba en su domicilio, al lugar al que arribó quien en vida llevaba el nombre de Alejandro Campos Rodríguez, quien era su esposo. Al ingresar a su domicilio, la imputada comenzó a hacerle diversos reclamos de una supuesta infidelidad y que iba a tener un hijo con una compañera de trabajo de nombre Janina Domínguez. Estos reclamos se tornaron más violentos hasta el momento en que la imputada intentó agredirlo físicamente. Sin embargo, la víctima trató de repeler esta agresión empujándola y haciéndola caer al suelo. Sin embargo, después se dirigió a su habitación. Ante esto, llena de furia, la imputada Raquel Castillo Padilla se dirigió a la cocina, lugar donde vio que era la oportunidad perfecta para dar muerte a su esposo. Ahí buscó un arma y eligió tomar un cuchillo. Esperó a la víctima y al momento en que éste ingresó a la cocina, lo atacó por la espalda, causándole una herida en la región lumbar derecha. Sin embargo, ante esto, la víctima trató de repeler la agresión, propiciándole dos bofetadas. Sin embargo, la imputada volvió a agredirlo, causándole esta vez una lesión en la parte anterior del tórax del lado izquierdo, lesión que a la postre causaría la muerte del señor Alejandro Campos Rodríguez. Estos hechos, su señoría, configuran a juicio de la representación social el delito de homicidio por razón de relación o parentesco, previsto y sancionado en el artículo 323 del Código Penal Federal, el cual menciona que a la persona que prive de la vida a su ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina, concubinario, se le impondrá una pena de 30 a 60 años de prisión. De este delito se desprenden los siguientes elementos. El primero, la privación de la vida, lo cual queda acreditado en los antecedentes de investigación, pues en la carpeta de investigación obra un dictamen de necropsia realizado por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, el cual señala que la causa de la muerte fue una herida realizada por un arma cortopunzante, la cual transfixió la arteria pulmonar izquierda, causándole un hemotórax de 800 centímetros cúbicos. Como segundo elemento, se establece que esta conducta sea realizada de manera dolosa, lo cual acontece en el caso que nos ocupa, toda vez que la imputada Raquel Castillo Padilla actuó a manera de dolo eventual, pues al momento de ver la oportunidad idónea de privar de la vida a su esposo, observó, deliberó y ejecutó la conducta reprochable desde el momento en que buscó un arma, eligió tomar un cuchillo y privar de la vida a su esposo, asumiendo todas las consecuencias que su conducta causara. Además, es necesario recalcar que la imputada posee preparación de abogada, por lo cual conoce que su conducta es de las que se encuentran tipificadas en el Código Penal como delictuosas. Como tercer y cuarto elemento del tipo penal señalado en el artículo 323 se establece que exista una relación de filiación o parentesco y el conocimiento de la misma, lo cual se acredita en la carpeta de investigación de la acta de entrevista ministerial realizada a la imputada, la misma que señala que se casó y contrajo matrimonio con el señor Alejandro Campos Rodríguez hace 10 años, por lo cual existe una relación de filiación o parentesco y el conocimiento de la misma. Además, con el fin de seguir dando cumplimiento a lo establecido en el 316 del Código Adjetivo Penal, establezco que existe la probabilidad de que la imputada cometió el delito a manera de autor material directo, pues la misma lo cometió por sí misma, ya que de los antecedentes de investigación
en el acta de entrevista realizada a la imputada, la misma señala que se dirigió a la cocina después de haber sido empujada al suelo por su esposo y que ahí tomó un cuchillo. Del acta de entrevista realizada a la señora Cristal Fernández, vecina de la imputada, señala que la misma llegó corriendo durante la madrugada gritando que la había regado, que había privado de la vida al señor Alejandro Campos Rodríguez. Además de los antecedentes de investigación, también se desprende la acta de entrevista realizada al señor Tomás Andrade, quien es portero del edificio en el cual habitaba la víctima y la imputada. El mismo señala que en diversas ocasiones había escuchado cómo la imputada había realizado amenazas de muerte a la víctima. Además del acta de entrega de evidencia realizada por el perito en criminalística Pedro Manuel Higareda, señala que al momento de arribar al lugar de los hechos encontró el cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Alejandro Campos Rodríguez aproximadamente 1,5 metros de la puerta de entrada. Ahí a su lado se encontraba un cuchillo con restos hemáticos, por lo cual, su señoría, existe la probabilidad de que el cuchillo que la señora Raquel Castillo Padilla tomó al momento de ingresar a la cocina sea el mismo que se encontró con restos hemáticos a un lado del cadáver del señor Alejandro Campos Rodríguez. Por lo cual, su señoría, existe la probabilidad de que la imputada cometió el hecho que la ley señala como delito. Hechos fácticos, jurídicos y probatorios, su señoría, con los cuales se sustenta la existencia del mismo hecho y la probabilidad de comisión por parte de la imputada, por lo cual le solicito vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. ¿Existe alguna manifestación por parte de la defensa? Sí, su señoría. Solicito ponerme de pie. Adelante. Su señoría, siendo el momento procesal oportuno, solicito no se vincule a proceso, toda vez que escuchar las manifestaciones hechas por el Ministerio Público y observando que no existen los suficientes elementos que nos hagan corroborar la posibilidad de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, me permito, por tanto, manifestar lo siguiente. En el año de 2004, la señora Raquel Castillo Padilla inició su matrimonio con el señor Alejandro Campos Rodríguez, ahora occiso. Desde ese momento, el señor Alejandro Campos Rodríguez comenzó a manifestar que era una persona sumamente violenta, ya que ejerció violencia tanto física como psicológica en contra de la señora Raquel Castillo Padilla, a tal grado de enviarla al hospital después de una golpiza que le propició, misma que obra en la carpeta de investigación a través de las fotografías que proporcionó la señora Cristal Fernández, su vecina, quien la atendió directamente en ese momento. Ahora bien, su señoría, el día 21 de diciembre del año 2014, durante la mañana, la señora Raquel Castillo Padilla se encontraba en su domicilio conyugal. Es ahí donde observó que estaba abierto el Facebook del señor Alejandro Campos Rodríguez y vio que había una conversación con la señora Janina Domínguez, su compañera de trabajo, con quien mantenía una relación. Este le manifestaba que estaba sumamente feliz ya que iban a ser padres y que la amaba. Después de enterarse de esto, la señora Raquel Castillo Padilla se dirigió a su trabajo. Posteriormente regresó nuevamente a su casa para esperar al señor Alejandro y poder hablar sobre este tema. Sin embargo, al llegar el señor Alejandro Campos, demostró una vez más que era una persona explosiva, violenta y que en todo momento enfurecía por todo lo que le decía la señora Raquel Castillo Padilla. Y es ahí cuando ésta le dice que se ha enterado de todo. Y él le dice: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Enseguida la empieza a bofetear, la arroja al suelo. Esta se golpea en la cadera, tal como obra también en la carpeta de investigación a través de la hoja de urgencias expedida por el doctor Ricardo Martín Toscano, quien la atendió posteriormente a estos hechos en el Hospital Santa Prisca. Después de ello, ella difícilmente se incorpora. Se dirige hacia la cocina para huir de las agresiones del señor Alejandro Campos Rodríguez. Este se dirige a su habitación. Sin embargo, su señoría, este nuevamente regresa y la busca minutos después en la cocina para seguir golpeándola. Y es ahí cuando la señora Raquel Castillo Padilla, estando en la cocina, busca lo primero que está a su alcance para poder protegerse y defenderse de esas agresiones que sabía eran posibles que atentaran contra su vida. Y es ahí cuando toma un cuchillo. El primer movimiento después de las bofetadas es
encajarle el cuchillo en la parte izquierda del tórax. Y es ahí donde minutos después el señor Alejandro Campos fallece. Cabe señalar, su señoría, que la segunda lesión que señala el Ministerio Público, que se encuentra dentro de la región lumbar en la parte derecha, no hay ningún dato dentro de la carpeta de investigación que nos haga corroborar que este fue el día de los hechos que hoy nos atañen y que posiblemente lo haya cometido la señora Raquel Castillo Padilla. También, su señoría, es observable dentro de la carpeta de investigaciones que la señora Raquel Castillo Padilla, tal como también lo demuestra la doctora en estudios psicológicos y especialista en género, utilizó esta arma con el ánimo de matar, ya que esta misma doctora Alicia Martín de los Bosques dice que a través de sus investigaciones ha demostrado que cuando una mujer que sufre violencia de género toma un arma de este tipo, no significa que tenga el ánimo de matar, sino meramente de defenderse, lo que hizo la señora Raquel Castillo Padilla. Por todo lo anterior, su señoría, debemos de destacar que no hay una conducta reprochable a la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que no le era exigible una conducta diversa a la que cometió, ya que reconociendo los antecedentes de violencia que sufría, observando que el señor por naturaleza, siendo un hombre, tenía más fuerza, un peso de 80 kilogramos como se encuentra dentro del informe de necropsia, sola en la madrugada en su departamento, el señor ejerciendo violencia en contra de la señora Raquel Castillo Padilla, ella acorralada en la cocina, tomando lo primero para defenderse un cuchillo, obviamente que podía y debía proteger su vida en ese momento. Debemos de señalar que para la exigibilidad existen dos elementos. Uno es el deber de actuar conforme a la norma y otro el poder actuar conforme a la norma. La señora Raquel Castillo Padilla no pudo actuar conforme a la norma por las circunstancias antes señaladas. Es por eso, señoría, que el delito, al ser una conducta típica, antijurídica y culpable, y al no existir la culpabilidad, por tanto, no hay delito que perseguir. Es así, señoría, que bajo el principio de sine crimen sin culpa, no debe existir ningún tipo de delito a la señora Raquel Castillo Padilla. Por tanto, me permito señalar lo que señala el Código Penal Federal, que en su artículo 15, fracción novena, que a la letra dice: atenta a las circunstancias que ocurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar actuar conforme a derecho. Por tanto, su señoría, esta conducta no es reprochable. Su señoría, la vida de la señora Raquel Castillo Padilla o su defensa. Es cuanto. ¿Algo que manifestar por parte del Ministerio Público? Sí, su señoría. Solicito ponerme de pie. Adelante. Su señoría, las medidas cautelares son necesarias para asegurar la comparecencia del imputado durante el procedimiento, para garantizar la seguridad de víctimas, ofendidos y testigos y para evitar la obstaculización del procedimiento. Habiendo analizado la evaluación de riesgo, esta Fiscalía considera indispensable la imposición de la medida cautelar contemplada en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, prisión preventiva. El artículo 19 constitucional contempla el catálogo de delitos por los cuales debe imponerse prisión preventiva de manera oficiosa. Entre estos se encuentra el homicidio doloso, conducta imputada a Raquel Castillo Padilla. A pesar de ello, esta representación social cuenta con datos de prueba que hacen indispensable dicha medida. En primer lugar, Raquel Castillo Padilla vive sola, en un departamento rentado desde hace apenas 11 meses, como se acredita en la evaluación de riesgo. Además, esta, en su comparecencia dentro de la carpeta de investigaciones, señala que toda su familia vive en el estado de Sinaloa. También, su jefa directa, la magistrada Gabriela Enríquez Pons, en su entrevista dentro de la carpeta de investigaciones,
señala que la imputada lleva apenas trabajando con ella 2 años, tiempo que es sumamente corto considerando la edad de la imputada, que es de 36 años. Estos 3 elementos nos hacen llegar a la conclusión de que la imputada no tiene arraigo alguno a la Ciudad de México, que será el lugar donde se llevará a cabo su procedimiento. Además, ella, al ser abogada, conoce perfectamente que podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión, lo cual es muy largo para una vida. Ello, aunado a su no arraigo a esta ciudad capital, hacen altamente probable su sustracción de la acción de la justicia. En segundo lugar, Janina Domínguez, quien es una de las testigos principales en este caso, ha sido amenazada por parte de la imputada, amenazando su vida y su integridad física, así como la de su hijo. Esto obra dentro de la carpeta de investigaciones en la entrevista que se tuvo con Janina Domínguez. Raquel Castillo Padilla es una persona obsesiva y sumamente agresiva, que ya habiendo terminado con la vida de Alejandro Campos Rodríguez, su próxima víctima sería Janina Domínguez, ya que ésta lleva en su vientre el futuro hijo de Eloy Oxiso. Es pues, su señoría, que existe un temor fundado de que la imputada pueda atentar contra la vida de Janina Domínguez, y con esto, además de la pérdida de una vida humana, también obstaculizaría enormemente el procedimiento. Por todo lo anteriormente expuesto, es que, su señoría, no existe ninguna otra medida que pueda garantizar la seguridad de Janina Domínguez ni asegurar la presencia de la imputada dentro del procedimiento. Es pues que esta fiscalía solicita se imponga prisión preventiva a Raquel Castillo Padilla durante todo el procedimiento. Es cuanto. ¿Existe alguna manifestación por parte de la defensa? Sí, su señoría. Permiso para ponerme de pie. Adelante. Su señoría, una vez escuchados los planteamientos por parte del Ministerio Público, esta defensa solicita que no sea impuesta la medida cautelar consistente en prisión preventiva, atendiendo al principio de mínima intervención, al principio de última ratio y al principio de presunción de inocencia contemplado por el artículo 20 constitucional en el apartado B, fracción primera, así como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Ministerio Público señala que la señora Raquel Castillo Padilla representa un peligro para la señora Janina Domínguez por la realización de unas supuestas llamadas que realizó la señora Raquel Castillo a la señora Janina Domínguez, en las cuales supuestamente la amenazaba para que no se presentara a comparecer. Sin embargo, la realización de estas llamadas no pudo haber sido hecha, puesto que la señora Raquel Castillo fue detenida inmediatamente después de que se dio conocimiento de los hechos. Por otra parte, el Ministerio Público no cuenta con otro dato de prueba que pueda acreditar la realización de estas supuestas llamadas, más que el dicho de la señora Janina. También señala el Ministerio Público que la señora Raquel Castillo no tiene un arraigo a esta ciudad, pero también menciona que tiene trabajando 2 años con la magistrada Gabriela Enríquez Pons, tiempo suficiente para que exista un arraigo a esta ciudad. Por otra parte, y de acuerdo a la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, se señala que la señora Raquel Castillo no consume alcohol, nunca ha estado sujeta a un proceso judicial, además de que no se resistió al arresto. Esta opinión de medidas cautelares concluye que los riesgos son medios, por lo cual la solicitud de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva por parte del Ministerio Público resulta excesiva, puesto que sí hay otras medidas cautelares que puedan garantizar lo que pretende justificar
el Ministerio Público. Ante ello, esta defensa propone y solicita que se consideren como medidas cautelares la dispuesta por el artículo 155 en su fracción primera, consistente en la presentación periódica de la señora Raquel Castillo ante su señoría. Así también la solicitud para que se imponga como medida cautelar la dispuesta en la fracción octava de este mismo artículo, consistente en la restricción, acercamiento y comunicación con la señora Janina Domínguez. Su señoría no permita que el derecho humano inherente de la señora Raquel Castillo Padilla se vea afectado porque lo único que hizo ella fue defender su propia vida. Es cuanto, su señoría.